Buenas tardes, estamos dando inicio al estudio de la Biblia de la hora de la tarde. Esta mañana estuvimos hablando acerca de los espíritus, de los demonios, porque pues como hay tres tipos de seres espirituales, pero dentro de los hombres hay diferente tipo de espíritu en el momento de la creación, en el momento de su pecado, en el momento de esperar a Cristo, en el momento de llegar a Cristo y después de venir de Cristo. La de los ángeles es hay solamente tres, pero no vamos a hablar hoy de los ángeles. Vamos a hablar del espíritu del hombre. Estamos hablando del espíritu del hombre, que es el espíritu que se creó en el sexto día. Para hacer un repaso muy rápido, le pido el favor a mi esposa que me ayudara a hacer algo que va a ser un poquito como más fácil de entender. Yo aquí lo voy a colocar esto para poder mirarme si lo que estoy haciendo se ve bien. Entonces, esto lo que ustedes ven es que yo no veo mi cámara como me veo, entonces necesito mirar qué están viendo ustedes para ver si están viendo lo que yo necesito que vea. Ok, creo que están mirando aquí, esto sí, muy bien. Bueno, entonces dijimos para hacer un repaso rápido y poder contactar esta tarde. ¿Por qué? Porque es que en la cita bíblica que vamos a ver esta tarde, concluyente, es Juan 3, 14. Juan 3, desde el 14. Si usted lo está buscando. Ay, mientras yo me tomo un sorbito de café. Juan 3, 14 hasta el 20. Entonces dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que muchas personas, cuando me están viendo y están diciendo que está predicando a Jesús, ay no, como que gusta más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz que revela el espíritu del hombre. Y cuando las personas, los cristianos, estamos predicando el evangelio, Jesús dijo antes que, primero le dijo a los discípulos: ustedes, yo soy la luz del mundo, pero luego le dijo: ustedes son la luz del mundo, y hoy en día nosotros somos la luz del mundo. Entonces los que no vienen a la palabra es para que sus obras no sean reprendidas por el diablo. Arréglame aquí. ¿Sí? Entonces, para hacer una síntesis de lo que hablamos esta mañana, digamos que Dios el primer día creó la carne. ¿Sí? Esto es solamente carne. Estoy viendo acá. Esto es como si fuera solamente carne, cuando creó en el sexto día, en el capítulo 1, versículo 26. Y luego cuando le dio el mandamiento, cuando le dio su aliento de vida, entonces ya el hombre tiene espíritu. Es muy diferente ser solo carne a tener ya soplar el espíritu. Pero una vez le da espíritu y el hombre desobedece, entonces llega la muerte. O sea, aunque tiene espíritu, el espíritu muere por causa de la desobediencia. Entonces estaríamos acá. Pero hay unos justos del Antiguo Testamento, de los cuales voy a hablar más adelante, pero son los que vieron de lejos, según la ley y los profetas, como el caso de Abraham, Moisés, los profetas, todos los justos del Antiguo Testamento, que dice el Señor que se levantará Abraham, Isaac, Jacob, todos los del Antiguo Testamento, y condenarán esta generación, ¿sí? Y los hijos del reino serán echados fuera. ¿Se levantarán? Sí, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces Abraham, Isaac, Jacob, todos los que estaban esperando desde Génesis capítulo 3, que dijo que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, entonces son los justos del Antiguo Testamento que están esperando realizada esto. Entonces digamos que ellos son los que tienen de lejos, están viendo la venida de Cristo, ¿sí? Aunque no tienen la vida de Cristo, aunque no tienen la vida eterna, son los que, aunque tienen carne, todavía están vivos en la carne, y luego tienen espíritu, o sea, son eternos, pero están mirando de lejos la venida de Jesucristo, viendo como de lejos, a través de la sangre de los corderos, a través de los sacrificios, están viendo al que vendrá.
¿Mm? Ellos son los justos del Antiguo Testamento, que inclusive guardaban la ley y estaban esperando la venida de Cristo. Pero una vez vino Cristo, los fariseos fueron los que no creyeron en Él. Entonces, al no creer en Él, les dijo que ustedes son sepulcros blanqueados, que por dentro, por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte. ¿Mm? Entonces, ellos son los que al morir, si ellos mueren, cuando Jesús los encontró que ya habían dejado la carne, ¿sí? Había muerto y no habían recibido, ni habían visto la esperanza de Cristo y no creyeron. Hasta la venida de Cristo, estos son los que deberían haber creído. Entonces, cuando Jesús vino, leímos uno esta mañana en Marcos y también cuando estaba en el endemoniado Gadareno, Jesús vino y ustedes lo vieron expulsar demonios. O sea que había gente que ya había muerto, pero había unos que no habían muerto y todavía tenían la carne, ¿sí? Todavía tienen la carne. Pero Jesús vino a revelarse, a decirle que yo soy la vida, que yo de mí, ustedes vamos a mirar Juan capítulo 5, versículo 39. Y dice, Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escuche, para tener vida. Es que la gente piensa hoy en día, y muchos de los que hemos creído en Jesucristo, y unos se han desviado y otros se han caído de la gracia, piensan que después que vino Jesucristo pueden recibir vida por medio de la ley. Yo lo recalco y no me cansaré, porque lo que yo estoy buscando por medio de este estudio es que ustedes, como yo, seamos libres de la ley, y esa libertad no se convierta en el libertinaje como para complacer la carne, sino que la libertad a la que nosotros nos llamó el Señor es que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios libres, que no somos prisioneros ni somos cautivos del diablo, sino que como hijos libres tenemos el derecho de amar a Dios Padre. Obviamente un hijo pues debe portarse bien, un hijo de Dios debe portarse bien, pero vuelvo y le digo, como esta mañana resumiendo, nosotros no tenemos tiempo en la iglesia de ayudar en cuanto a las cosas de la carne, porque de hecho Moisés lo hacía mejor que yo. Moisés decía, no robe, no fornique, mire que pórtese bien con su mamá, con su papá, que no haga esto. O sea, en cuanto a pórtese bien, la ley. Y en el Antiguo Testamento era con vara. O sea, ellos enseñaban la ley a sus hijos con vara. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, me buscas en el Nuevo Testamento, creo que también hay un proverbio donde dice que con vara, donde tú sacaste, creo que es en Hebreos, que tú tienes. Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde dice que con la vara es que se debe disciplinar a las personas, pues no a las personas, digamos a los hijos, educarlos, pero nosotros lo que estamos haciendo es enseñar que tengan vida, o sea, que tengan una nueva vida, porque la ley no da vida, la ley lo que produce es muerte. La ley dice, porque la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, quiere decir que cada vez que lee la ley, lo que hace es producir la sensación de muerte y estar alejado de Dios. Entonces, ¿quién usa la ley? ¿Quién usa la ley? Pues el diablo usa para la ley para acusar. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha venido la salvación. Cuando llega Jesús, ahora ha venido la salvación, ¿sí? El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Sí? Es decir, que siempre que la ley, ¿para qué sirve? La ley sirve para acusar, para traer condenación. Las personas, cuando ustedes están predicando, cuando ustedes necesitan llevar a una persona a Cristo, obviamente, pues no va a poder recibir la gracia si no sabe que es una persona que es un pecador y que tiene miedo de morir. Si es que el pecado hace que tenga miedo de morir, no es lo que le pasó a Adán y a Eva y la mujer que se escondieron porque tuvieron miedo. Entonces la gente quiere esconderse y no venir a Jesús, no venir a Dios para no recibir el castigo, no venir a sufrir de pronto la condenación. ¿Estaba diciendo de qué? Romanos capítulo 3, el propósito de la ley, no me canso de decirlo. Capítulo 3, versículo 19. El 10 primero dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una sesión inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto quiere decir que todo lo que habla es muerte, ¿sí? No solamente porque el espíritu está muerto, está oliendo feo, es que todo lo que hace produce muerte, todo lo que dice es su garganta. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es que usted ve una persona que está muerta espiritualmente. Aún los que están bajo la ley solamente predican para muerte, solamente llevan el propósito de acusar a los demás para muerte. La ley dice, yo no digo, la ley fue dada, ¿para qué? Dice, porque sabemos que todo, versículo 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. La ley trae, doña Juanita, la ley trae juicio, la ley trae juicio. Si la ley no trajera juicio, entonces ¿para qué vendría a morir Jesucristo? Para liberarnos de la ley. Porque la ley solamente produce juicio. Aunque en el Antiguo Testamento estaban obedeciendo la ley, como Pablo, que decía, yo soy fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, soy irreprensible. Yo he sido buen hijo, yo no robo, yo no mato, yo no he tenido, de hecho no tenía ni siquiera mujeres, porque como él quería guardarse, que ni siquiera tuviera mujer, entonces me imagino que por eso hasta tenía ese poder de abstención, y él no codiciaba a los demás. Mucho en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, el apóstol Pablo. Y él mismo está escribiendo esto. Dijo, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué produce la ley? Muerte. ¿Qué hace que la gente quede expuesta a qué? Al juicio. Queda expuesta, si usted quiere presentarse delante de Dios diciendo que yo soy bueno, justo, santo, como los fariseos, ¿qué le espera? Juan le dijo, Juan el apóstol, Juan no el apóstol, sino Juan el Bautista, le dijo así a estos fariseos que cumplían la ley fervientemente, ¿sí? Mateo capítulo 3, versículo 7. Estaba Juan en el Jordán bautizando, capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Solamente tenían que ir así, yo soy un pecador, ¿sí? Entonces quedaban listos para que encontraran a Jesús, porque Juan iba delante de Jesús, preparándole el camino a Jesús. ¿Para qué? Para que se viera que Jesús puede salvar a los pecadores, que la ley los ayudaba a que presentaran delante de él, ¿sí? Al ver él que muchos de los fariseos, o sea, de los justos, santos, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que ustedes se pueden justificar porque creen que son justos, buenos y santos? Si ustedes por dentro están llenos de huesos de muertos, ustedes por dentro están podridos, mire lo que habla su boca. Solamente de maldición y amargura, todos los que están bajo la ley, todo el tiempo está acusando y no perdonan, bueno, en fin. Porque la ley produce muerte. La ley, finalmente, lo que dice es, aquí no hay un justo. La ley, si viniera la ley y dijera, bueno, aquí hay justos, todo el mundo diría la ley, no, aquí no hay ningún justo, no, aquí ni uno. Ninguno. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, era como con los ojos de ¿dónde hay justos? ¿Dónde hay un justo? Y cuando vino Jesús dijo, uy, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús dijo, deja ahora, nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó y fue bautizado, y fue Dios que tuvo un testimonio mayor que el de Juan, porque Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Entonces dijo, deja que el Padre dé testimonio de mí. Yo quiero que se haga la justicia. Yo no soy hijo de José, yo vine por el vientre de la mujer virgen. A mí me consiguió una virgen, en otras palabras, yo no soy de este mundo. Entonces cuando le dejó, el Padre fue el que dio testimonio mucho más grande que el de Juan el Bautista. Dijo, este es mi hijo amado, tengo complacencia en él, es mi felicidad, en ninguno otro era felicidad. ¿Por qué? Porque ninguno era justo, según la justicia de Dios, según la medida de Cristo. Es que nosotros no nos podemos comparar el uno con el otro. Es que hay gente que se compara uno con el otro.
uno piensa que tiene menos pecado que otro, entonces cree que tiene derecho al cielo. Me dejaron un bocadito. Entonces dice, no, es que él sí, mire cómo roba, mire cómo mata. Yo no hago todo eso, Señor, yo soy bueno. Por eso es que hay gente que, siendo creyente, se olvidan que son pecadores, se olvidan de la sangre de Jesús, se olvidan de arrepentirse, se olvidan que la relación con el Señor es una relación de confianza donde usted puede acercarse a Él, confesar sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese Jesucristo, a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles, por mano de un mediador, que es Moisés. Pero la ley nos está ayudando. Uno, o a que sea un fariseo, o también nos está ayudando Jesús. Entonces, ellos que acusaban a los pecadores, ¿te acuerdas que una vez una mujer en el acto sorprendió precisamente de adulterio? Y entonces yo lo he dicho muchas veces, para mí me parece tan precioso ese momento en que Él libera a esa mujer de la ley, la libera de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a liberarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Porque Él entiende que ella estaba muerta, Él entiende que ella necesita la vida. Entonces Él no vino a condenar. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores, es decir, a darles vida. Escudriñan las Escrituras, porque en ellas parece que tiene vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Es que estamos hablando de la vida y de la muerte. Aquí el hombre recibió la vida de la carne, era solamente carne, le dio espíritu para que fuera eterno, pero el hombre murió. ¿Sí? Murió por causa de la desobediencia. Ahora, estando desobediente, los que esperaban la venida de Cristo, entonces digamos que ellos son los justos del Antiguo Testamento, que aunque no tienen la potestad de ser 100% hijos de Dios, son siervos de Dios según la ley, esperando de lejos la venida de Cristo. Los profetas, Moisés, David, todos ellos están viendo de lejos al que vendría, que fue prometido desde Génesis capítulo 3, que pondrá enemistad entre ti y la mujer. Yo no sé si me está entendiendo, espero que sí. Pero cuando vino Jesucristo, entonces Él les dijo, Juan capítulo 8, versículo 31. Mire lo que le dijo. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían recibido la ley, a los fariseos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, serán mis seguidores. Si ustedes se quedan ahí en la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, ¿qué quiere decir libres? Entonces le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces la gente piensa: ay, si ves que todos los que cometen pecados, entonces no vuelva a cometer pecados para que no sea libre. No, todo el que hace pecado quiere decir todo el que no viene a mí. ¿Sí? Todo el que no viene a mí permanece en pecado, porque ustedes están muertos y ustedes necesitan mi vida. Porque yo vine fue a darles vida. Acabamos de leer en Juan 3:16 que Dios nos dio, que de la manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida que tenía es la vida de la carne y tiene una existencia eterna, pero no tiene vida eterna. Una cosa es que exista y otra cosa es que tenga vida, ¿sí? Entonces los demonios ciertamente existen, pero no tienen vida. Es decir, los que mueren sin Cristo existen, pero en otra parte, no van a ir al cielo. Existen, tienen eternidad, pero no tienen vida. Es como decir, si yo tengo el celular, pero se le acabó la pila o no tiene pila, ahí está, ciertamente existe, pero está muerto, no tiene capacidad de enviar mi palabra o transmitir la palabra, ¿sí? Entonces les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, ellos, los que están bajo la ley, no van a ser eternamente para ir al cielo, no van a ser hijos de Dios eternamente, pero los hijos de Dios serán eternos, con vida eterna, tendrán vida eterna. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Claro, como no entraba la palabra,
las palabras de vida no entran a ellos, entonces no quieren entrar, no pueden ser discípulos como usted y como yo, y no quisieron ser discípulos, entonces no pueden conocer la verdad, o sea, el Espíritu Santo o la vida eterna, entonces van a ser esclavos del pecador, que es el diablo, porque el pecador es el que practica el pecado, es el que lo mantiene separado de Dios. ¿Quién fue el primer pecador? El que quedó separado fue Adán. ¿Quién le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás? O sea, estarás separado. ¿Quién es el que comete pecado? El que está separado de mí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en Génesis dijo, no coma, y comió, entonces se quedó separado. Ahorita le está diciendo, coma mi carne y mi sangre para que vuelva otra vez a vivir. Yo no vine a condenarlos, yo vine a salvarlos, yo vine a darles vida y una vida libre, libre del diablo que los tiene bajo el pecado de no tener vida, porque ya dijimos, estar muerto es el pecado. Miren las primeras sesiones que vimos de este, ya estamos en la número 19, es que estamos bien avanzados. Entonces, dijo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Entonces, lo que es cerca de Dios, el Padre, Jesús lo ha visto, ¿sí? Yo he visto y he a conocer eso. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Después vamos a hablar del seno de Abraham, del paraíso, en fin. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, ¿cuáles son las obras del Padre? Que le gusta la muerte, que le gusta la mentira, que no le gusta venir a Jesús para tener vida. Si le gustara a Jesús, entonces vendría a tener vida, pero como no le gusta la vida, entonces no se acerca a Jesús, porque Jesús es la palabra que es luz, que refleja y sabe si soy pecador o no. Entonces la gente que no quiere que le digan que es pecador, entonces mejor se esconde de Jesús porque no le interesa la vida, ¿sí? Entonces permanece lejos de Jesús. Solamente le interesa la vida de este mundo, pero no le interesa la vida eterna. No entiende que su espíritu es eterno y que se podría condenar eternamente. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y como todos los que nacen en este mundo dicen que todos somos hijitos de Dios, sí, todos hijitos de Dios, todos somos, pero Dios es el Padre, Dios es bueno, Dios no es malo, Dios es amor, Él es nuestro Padre, es Padre de toda la humanidad. Entonces, esa duda nos la sacó el Señor en el versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Él hizo una diferencia entre los que aman a Jesús y los que no lo aman. Los que no lo aman lo aborrecen. Usted mira que el canal entra, pasan y no les gusta, ¿sí? Pero si fueran de pronto mujeres desnudas, o de pronto fueran chistes, o de pronto fueran música, eso sí, ahí se pueden pasar 3 horas. Pero 1 hora escuchando hablar la palabra de Dios, no, hay que pereza, que jartera, fanático. Bueno, ¿será que aman a Jesús? Pero cuando se mueren dicen que se van al cielo. No, ellos van cerca para el cielo porque han sido buenos, son justos, santos, ¿sí? Porque todos los que se mueren son buenos. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Dios me envió. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido a darles vida. Ustedes quieren tener la vida de Dios, pero yo vengo a darles vida. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió para darles vida. ¿Ustedes por qué no entienden que el Padre me envió fue para que yo les diera la vida? Permanezcan en la palabra que yo, todo lo que ya he dicho, si se quedan un poquito tiempo, esperan que les dé vida, entonces conoceréis la verdad. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es que uno dice, oiga, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Digamos que no es fácil, ¿sabe por qué? Porque no, dice, Jesús mismo también dijo, porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, hay una diferencia entre el que no quiere escuchar, no puede recibir la palabra, por eso no entiende el lenguaje. Yo escucho muchos hermanos que entienden el lenguaje cuando Él les comienza a hablar. Primero porque han leído, han buscado, han hallado, han tocado, se les ha abierto, Dios les ha permitido. Entonces ya mi lenguaje es mucho más fácil. Claro, ¿por qué? Porque ¿cómo no van a entender el lenguaje? Porque mis ovejas oyen mi voz y luego ya me siguen, me seguirán. ¿Sí? Dice, ay, esto sí es la palabra, ay, esta sí es la palabra, mire, esto sí es bíblico, sí es verdad lo que dijo Jesús. Estaban acostumbrados a escuchar carreta. Obviamente cuando vienen a escuchar la verdad no les gusta, no entienden porque han sido llenos de doctrina. Los fariseos pensaban en su cabeza, nosotros somos hijos de Abraham, podemos ir al cielo directo. Nuestro Dios nos dio a nosotros a luz como pueblo, somos el pueblo, somos como los hijos de Dios, hijos de Abraham. No es que hubiera nacido de nuevo, dijo.
Entonces dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es padre de todos los mentirosos, es padre de todos los que son asesinos. Entonces, si a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escuche, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. Porque no sois de Dios, pasan rápido. Entonces uno, no, ay, es un fanático. No. Si fuera de Dios, si fuera una... oiga, usted está escuchando, oiga, mire, escucha hablar de la sangre y como que, espere, que están hablando de espere, que están hablando de Jesús, espere, que están hablando del Señor, espere, que están hablando del Espíritu, eso me interesa. Sí, ya he leído y quiere entender más, claro, es lógico. Bien, ¿a qué vamos? Que Él dijo: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué hizo? Él les estuvo hablando la palabra que le da vida, estuvo hablando de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Lo dije rojo, no es que sea rojo, pero para que usted entienda. ¿Dónde está la vida? Juan capítulo 5. Juan capítulo 6. Aquel verbo se hizo carne, Juan capítulo 1. ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que dio vida. Dios dio la vida, Dios creó la vida. Nosotros no somos el resultado del chimpancé, como una casualidad. Ay, no, como el virus ahorita. ¿Qué casualidad? Salió un virus. No, nosotros no somos del Big Bang, ni somos de la evolución. Dijo que fuimos hechura suya. Somos creados por Él, pueblo suyo somos, hechura de sus manos. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo 6, en el versículo 52, perdón, el versículo 51, 50, no mucho, desde el 47. Desde el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, el que cree en mí, en mi palabra, porque Él es la palabra, el que cree en mi palabra tiene vida eterna. No es el que crea solamente en la... Mire, escuche, hay algo muy diferente en el sacrificio de Cristo y otro la palabra de Cristo. ¿Sí? Él lo estaba diciendo desde ahí: cuando ustedes me vean en la cruz, van a tener vida eterna. No, la palabra de Jesús es la palabra que tiene el poder para dar vida. La palabra y la obra que Él hace es para liberarnos, para que nosotros tengamos certeza que la sangre de Jesucristo es donde está la vida. Ahora, vamos a mirar. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan que es de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, que cuando uno come, usted come una manzana, la manzana ya forma parte de usted. Bota una parte y queda algo que lo hace forma. Come un pedazo de carne, come un pedazo de torta. Ese pedazo de torta, algo va a quedar dentro de mí, aunque sea un pedacito gordito. Así. Entonces la gente piensa: uy, no, si como la carne, ¿será que...? No, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí o no? Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. El pan que descendió del cielo es el pan que da vida eterna. La palabra es como un pan que entra y forma parte de mí, me da vida. La palabra de Dios me da vida a mi espíritu. No quiere decir: ay, Señor, hoy recibí esto y hoy me pego un desayunazo de palabra. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios da el poder para seguir viendo acá, según las promesas de Él, según lo que Él nos dijo. Nos hace permanecer y hace que nuestro espíritu que estaba muerto ahora tenga vida. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿La carne qué es? La vida y la obra de Cristo. Lo que Él hizo en los tiempos de la carne. Lo que Él hizo siendo visible es carne. Por eso cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, cualquiera que sea, es la carne. Que expulsó demonios, que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, que caminó sobre el mar. Todo lo que hizo en el tiempo de la carne es cuando hablamos de Jesús, es como es la carne. Pensar que Él es el verbo, que era espíritu, que siendo Dios, el único Dios, lo que se hizo visible, la palabra que se hizo visible es la carne. Es lo que nosotros debemos aceptar que viene de Dios. Yo no sé si usted ha entendido eso o no, pero hoy lo estoy diciendo como en espíritu y en verdad. Toda la obra de Cristo en los tiempos de su carne, no es que usted se coma la carne,
sino que usted cree que la palabra se hizo carne y que toda la obra, todo lo que él hizo en la carne, es que cuando usted habla de Jesús y la gente lo cree, entonces es como comer carne, ¿sí? Y luego dijo, entonces los judíos contendían entre sí, 52 estoy leyendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Le dijo Jesús, le añadió, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna, no tendréis vida en vosotros. Porque no es solamente la carne de creer que el verbo se hizo carne y que las palabras de él son espíritu en los tiempos de la carne, en sus días de la carne visible, ¿sí? Porque él hablaba del Antiguo Testamento, que hablaban de lo que él iba a hacer. Y luego la sangre, le añadió la sangre, porque en la sangre es donde estaba la vida de Jesús. La vida de Jesús está en la sangre. Y la vida de Jesús es el, digámoslo así, por decir algo, es el recibo de caja que él canceló la deuda para redimirnos. Yo voy a explicar la redención. Es decir, si él dice que él pagó, que dijo que ustedes van a ser libres de la ley, él tiene que pagar por el delito, y para pagar tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la sangre es como el recibo de caja con el cual usted puede decir redimido, o sea, puede comprar, puede adquirir. Entonces compró nuestro pecado, compró al pecador, ¿sí? ¿Escucha? ¿Se entiende bien? Si alguien así diga, entiendo. Si yo decía, acá, ay, no entiendo. Entonces usted comienza a orar más y dice, Señor, sácame toda esa mi cabeza llena de las piedras y llénalo de tu palabra. No, para mí fue bien difícil entenderlo. Yo estoy tratando de hacerlo una y otra vez en la iglesia. Los hermanos que me conocen, ustedes saben que yo repito y repito, y parece que cada vez fuera lo mismo, pero un poquito más profundo. Pero estoy tratando de que tengan vida por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces dijo, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe qué es lo que yo más amo? Que haya en mi espíritu tanta conocimiento de la obra de Cristo, y que haya tanta entendimiento de la sangre, para estar lleno de la sangre de Jesucristo, lleno de la vida eterna. Pero hay gente que no entiende eso. Viven solamente para el estuche, ¿no? Esta mañana les hablaba del estuche, ¿no? El espíritu era lo importante, y el diablo le dijo, no, eso no es importante, lo importante es la carne. Vivan, pidan. Arrodílleseme, y si usted se arrodilla ante mí y me sirve, yo le voy a dar todo lo que hay aquí en este mundo. Entonces la gente se arrodilla ante él y piden plata. Se vuelven tacaños y ladrones del Señor, y no sirven al Señor, no son ricos para con Dios. Yo he dicho que últimamente los hermanos que han tenido ese corazón desprendido, que ya no sirven a este mundo, se desprenden de sus bienes como lo hacían las mujeres cuando estaban con el Señor y le servían con sus bienes. Es que la gente dice que no, que para qué va a diezmar y para qué va a ofrendar. Entonces las mujeres que seguían al Señor, él les dirá, no, tranquilo, no me sirvan de sus bienes. Lean la Biblia. Las mujeres le servían con sus bienes. Bien. ¿Por qué? Porque tenían un desprendimiento para que la palabra que tiene vida corriera y fuera, apoyaban en él. Jesús no dejó de trabajar en la carpintería para venir a servir al Señor. Hoy en día yo he tenido que dejar mi fábrica de helados para servir al Señor. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es que los que lo dejan por la vida, por tener la vida, pues no le importa qué comer y qué beber, ¿sí? El Señor tiene cuidado de nosotros. Pero cada uno está buscando primeramente lo eterno, lo del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que no busca el reino de los cielos, pues no le interesa la eternidad de su espíritu. Pero cuando usted entienda que su espíritu es eterno y que se podría ir eternamente para el infierno, entonces usted acepta la sangre de Jesucristo como el precio que se pagó, para que cuando el acusador de sus hermanos, cuando el acusador sea, llámese quien se llame, sea pastor, sea algún vecino, sea otro cristiano, usted entonces vénsalo, así como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya al tener el Espíritu de Cristo, al recibir la obra de Cristo, al recibir la sangre de Jesucristo como una evidencia de que en mí está la vida, que la vida estaba en Jesús, pero esa vida estaba en la sangre, y la sangre ahorita no la vemos nosotros, es decir, aceptamos la sangre, entonces ya la sangre está en nosotros. Llénese abundantemente de la sangre de Jesucristo. No solamente tenga la vida que después de que usted creyó en Él y se bautizó y salió y dice, bueno, ya tengo vida. Pero no, hay que tener vida abundantemente, vida de Cristo, abundantemente sangre de Cristo, mucha, bastante. Entonces, ¿qué? Cuando usted recibe el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en el mundo? ¿Qué es lo que vemos en la época de los fariseos? Que si una persona estaba aquí y moría, ¿qué era lo que quedaba? Quedaba el Espíritu.
Entonces ese espíritu entraba a la carne de otra persona y comenzaba a manifestar su cualidad, su característica. Entonces, como estaba así, Jesucristo los encontró y les decía: sal de aquí, espíritu inmundo, espíritu impuro. Entonces lo echaba. ¿Por qué? Porque ese espíritu no había conocido la sangre de Jesús antes de venir. Le conocían a él, sí. Yo sé quién eres, le decía al espíritu inmundo. Le decía: yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y le decía: cállese, usted no puede dar testimonio. Ni siquiera Juan recibió el testimonio de Juan. Ahora sí va a recibir el testimonio de un demonio. ¿Usted piensa que un demonio puede enaltecer a Jesucristo? Por eso les decía: cállese. Porque él no es enaltecido sino únicamente por el Espíritu Santo. Es más, cuando Pedro y ellos lo reconocieron que era el Cristo, le dijo: no se lo digan a nadie, porque ese testimonio no va a salvar a nadie. Yo se los digo para salvación. Y yo les digo a muchas personas que hablan de Jesucristo, pero no los mandó el Señor, ese testimonio no sirve, no salva, porque no fueron enviados, porque no son testigos por el Espíritu Santo. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces Jesús enfrentó a estos que se habían entrado a la carne de otros, que aunque tenían espíritu, tenían todavía la carne, pero llegaban y se entraban, ¿sí? Como les expliqué en la clase de ayer por la mañana. Entraban a la carne y manifestaba la obra de él. Cuando Jesús los sacaba, entonces ya queda otra vez la mera carne, y ahora sí que así puedan oír la palabra, porque los demonios se ensombrecen, eclipsan la sangre de Jesús. Cuando Jesús viene, entonces no dejan que vea la sangre. Segunda de Corintios, para que entienda este concepto, es que hay mucho que decir. Segunda de Corintios, capítulo 2. Usted también luego le comparte este tipo de estudios a personas que usted ame, ¿no? No hay que ser tacaños. Segunda de Corintios 4, hay que ser generoso. El que da generosamente, abundantemente, el Señor le da mucho más. Yo se los digo, en verdad. Hay otros que se encierran y que nadie sepa, que nadie conozca. ¿Acaso Jesús no dijo que la luz pues sea puesta en lo alto? ¿Que para qué la ponen? ¿Para qué la esconde? Esconde la luz. Usted tiene la palabra y la esconde, que nadie sepa. Yo conozco un pastor que hasta partía las predicas. Uy. Pero bueno. Dijo así. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, escuche bien, ¿quién lo encubre? ¿Quién encubre el evangelio? ¿Quién lo tapa? ¿Quién no quiere que nadie lo conozca, que nadie lo vea, que nadie, solamente nosotros aquí la galladita? O no, o la religión, o mi secta. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Se pierden porque lo encubren, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace él? Viene un hermano, un predicador, ¿sí? Viene un hermano que tiene la sangre, y entonces viene otro y entra un demonio para eclipsar, que no puede haber. Lo pone frente a frente, y resulta que si no sale el demonio, la persona no entiende. Uno va a predicar, a veces no entiende, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Como es un incrédulo, ¿cómo lo ciega? Haciendo que entren demonios, y no entiende. Hay personas que no entienden. Yo digo: eche fuera demonios, y verá que queda su pensamiento libre, y ya puede recibir la palabra bien. Eso es una cosa. Por eso el Señor nos mandó echar fuera demonios. Cuando viene una persona y se está como durmiendo y toda la cuestión, y va a recibir la prédica, y yo veo que se duerme, digo: un espíritu lo está durmiendo. Pero yo no puedo decirle: hermano, usted tiene un demonio, porque me da pena. No porque le da pena, sino porque si yo le digo: oiga, usted, si me dijera: pastor, yo no entiendo, eso debe ser yo le diría: es un demonio, venga, expulsamos. Entonces yo a veces expulso demonios. Pero una vez estaba en la iglesia expulsando demonios, y llegó una familia nueva, y como vieron que expulsaba demonios, decía: uy, esto está raro, aquí expulsan demonios. No volvieron. Otra persona me dijo que yo era satánico porque yo echaba demonios. Le dije: no, ellos son satánicos porque no obedecen el mandamiento. Yo no digo que son satánicos, yo no dije que eran satánicos. Lo que pasa es que ellos son desobedientes, y como no saben cuáles son los demonios, no lo pueden echar, sino que los calientan, los consienten y los mantienen ahí. No es un demonio, usted es hermanito, usted está en Cristo, usted no hay a su espíritu, no, porque el Espíritu Santo ya llegó a usted. Ahora vamos a hablar de eso. Estamos hablando primera fase: los que reciben el evangelio y los que no reciben el evangelio. Los que lo encubren. Los que lo encubren están haciendo que la luz del evangelio de Cristo no sea conocido. Que nadie conozca esta información, porque si saben, de pronto se salvan. No, es mejor que sepan que yo soy el que supe. No, dígale: mire, entienda este versículo, entienda esto, escuche esto, escúchelo. No lo encubra, no lo esconda, que la luz vino al mundo, pero la luz no puede ser echada afuera ni puesta arriba para que todo el mundo la vea. Bien, entonces estoy hablando que
capítulo 2 de Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden, el cual es el Dios de este siglo, según el entendimiento de los... ¿Sabe que hay gente que le gusta que no entienda? Antes hace las cosas más enredadas. Enredan y enredan para que no entienda. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque de pronto llegan a saber más que yo y se salvan y no tienen que escuchar. No. Es que en verdad hay gente que es muy perversa. No quieren que conozcan el evangelio. Y cuando usted va a la iglesia, no quiere que vaya. Pero usted a qué vaya. Entonces le sacan como pretexto que la plata, o que tengo que hacer un paseo, o que tengo que irme de viaje, o que cualquier cosa se inventa, porque como es un crédulo, los enceguece. No, mamita, hagamos un sancocho. ¿Y para qué se va para la iglesia? Claro, el demonio, los que no quieren venir a la luz, cogen a los que están bajitos en el Espíritu Santo, a los que apenas están, y se los llevan. ¿Para qué? Para que no escuchen el evangelio, para que no escuchen las palabras que le da vida a su espíritu. Pero nosotros no somos los que encubrimos. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Públicamente hablamos de Jesucristo. Y si nos llevan a decapitarnos, pues ¿qué hacemos? Él dijo: por mi causa lo echarán fuera, y luego los meterán en la cárcel, hasta los decapitarán, y el diablo hasta los meterá en la cárcel presos durante 8 días. ¿Sí? Entonces ustedes solamente resistan hasta el fin. Hay que resistir, pero nosotros, si somos luz, somos luz. Si son tinieblas, pues ¿cuántas más no hay tinieblas? O está sirviendo al diablo para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ese sería permanecer en pecado, o permanecer en Cristo, que es dar a conocer la vida eterna. Entonces nosotros seamos parte del ejército libertador de nuestro Señor Jesucristo, que vino a liberarnos de la ley, de la condenación, de la ira y del pecado, de la muerte. Es que Él vino fue para darnos vida por medio de su palabra, por medio de su sangre. Ahora, vamos a concluir un poquitico más, porque se pasa muy rápido. Yo estoy retiñendo, escuche muy bien. Tiene que ver completo el de esta mañana y el de esta tarde, los que no lo han visto. ¿Para qué? Para que si usted llega a estar muerto, oiga, por lo menos su espíritu sea salvo. ¿Por qué? Porque es que cuando vinieron, le dijeron a Jesús, unos no creyeron. Entonces Él dijo, vamos a la cita bíblica de hoy para que la entienda. Juan capítulo 3, vamos a tratar de concluir la cita ya, ¿sí? De pronto no alcanzo a decirlo todo. Juan capítulo 3, que necesito para otras 2 o 3 sesiones más. Eso es como cuando las mujeres van a hacerse la depilación, tiene que hacerse como 5 o 6 procesos, ¿no? Hay que ir quitando un montón de cosas, pelitos y pelitos, hasta cuando termina de quitarle todo. Entonces, cada sesión está quitando todo argumento y toda una cantidad de doctrinas y cosas que han venido sembrando en nuestro espíritu, pero eso no tiene vida. Ahora, Juan 3, 14 dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo el mundo lo viera, que vea que la vida estaba en Él, pero que Él entregó su vida por medio de la sangre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ya no esté más perdido buscando dónde está Dios, sino allá usted encuentra a Dios. ¿Dónde? Para que tenga vida eterna. Entonces está la respuesta. Mire, ahí está es que como hay un título ahí que separa esas dos, me da piedra que han puesto eso, que de tal manera amó Dios al mundo, porque ¿para qué repite lo que ya está ahí? Ese título negro separa la verdad. Dice: para que todo aquel que no cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que una cosa es llegar a ser creyente y otra cosa es tener vida eterna. Creyente y tener vida eterna es parecido, pero no. Uno es creyente, morirá como creyente. Yo aquí lo puse creyente, irá al paraíso como el que estaba muriendo con Jesús. Él recibió el Espíritu Santo. No. Juan el Bautista, él estuvo acá. Él no vio la sangre. Del Antiguo Testamento el más grande fue Juan el Bautista. El más grande de los profetas fue Juan el Bautista. ¿Sí? Él murió, y murió siendo un siervo de la ley, que vio a Jesús de lejos como cualquier otro profeta, que vio de lejos la sangre y dijo: este es el Cordero de Dios, pero que no vio la obra de la carne de Jesucristo, y que tampoco por eso, como no recibió el Espíritu Santo, no llegó a ser un hijo de Dios. Pero los incrédulos, ¿qué es lo que dice? Que serán condenados. Dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna, no que sea salvo. Ahí no está hablando obviamente es salvo como resultado de la salvación, ¿sí? Entonces, pero es que un salvo es el creyente. ¿Usted quiere ser salvo o quiere ser santo? ¿Quiere ser un hijo de Dios? Solamente un creyente. El que estaba en la cruz con el Señor, ¿llegó a ser hijo de Dios? No, él creyó, él es un creyente, él estuvo en el paraíso, pero en la resurrección
La resurrección de la cruz, la resurrección de Juan el Bautista, la resurrección de los... diferente. La resurrección mía, abismalmente diferente a la de Juan y a la que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque si yo recibo el Espíritu Santo, recibo la promesa de ser transformado y dar estas palabras, que son las palabras que el Espíritu sale para que tenga vida, para que llegue, tenga la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si la predicación mía es para que sea un hijo de Dios, que vive obedeciendo a Jesús, entonces su pensamiento va a ser formado como un hijo. Pero hay personas que no alcanzan a ser formados como un hijo porque no recibieron la palabra del Hijo, ni el Espíritu Santo los ayuda para llegar a ser como Cristo. Una cosa, escuche bien, escuche muy bien. Cuando vieron a Jesús, los que vieron a Jesús y vieron la sangre, voy a colocarla aquí, vieron la sangre, aunque tenía el pecado porque estaba separado, al recibir la palabra, entonces ya el Espíritu tiene vida por la obra de Cristo. Por la obra y por la sangre, porque la sangre tiene que llevarla a usted hasta el cielo. La sangre no es únicamente para el día de la salvación, la sangre es el camino. Yo siempre les he dicho, les recuerdo, ¿cuándo es que yo he hablado de Jesús que yo no he hablado de la sangre? ¿Cuál predica, cuál enseñanza no he hablado de la sangre? Es que yo estoy lleno, si tiene vida eterna, tiene sangre eternamente y para siempre. Entonces, una cosa es ver la obra de los que murió, el que estaba en la cruz, vio la obra y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dijo, hoy, te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Mientras que los que no creyeron, entonces, ¿será que alcanzo? Bien, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Acuérdese que el que pecó primero, estuvo en el huerto del Edén. Me ven acá, muchachos, yo miro. El que pecó primero, es de aquí, estaba Luciel, Miguel y Gabriel, ¿sí? Y estaba el ángel de Jehová, ¿sí? Estaban esperando que viniera Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, él dijo que yo me voy a la casa de mi padre a hacer una morada. O sea, él vino de Dios, entró aquí al universo, entonces murió en la cruz, nos dejó su sangre, nos dejó su obra, ¿sí? Y luego él subió, por el poder de Dios, él lo subió al paraíso. Primero estuvo en el paraíso, luego voy a hablar del paraíso, luego otra vez estuvo con los discípulos, ¿sí? Estuvo en el paraíso, que es antes del cielo. Luego estuvo en el paraíso, en 40 días con los creyentes, y luego subió al cielo. De allá nos envió el Espíritu Santo, que son los que creemos en Él, como promesa después de creer nos da el Espíritu Santo. Pero antes que viniera Jesús, antes que Jesús viniera, entonces ¿de qué sirve esto? Vamos a mirar, ¿qué es esto? Judas, para que entienda la condenación. Es muy, muy importante esto que va a escuchar. Por favor, es muy importante, tenga paciencia. Judas 6, es un solo capítulo. En el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es esto? ¿A dónde lo guardó? En una prisión, ¿sí? En una prisión eterna. Entonces, si a usted le preguntan, ¿dónde vivimos? En el universo. Yo digo, en la prisión de Satanás. Hablando espiritualmente es el Hades, hablando humanamente es el universo. Por eso la gente que dice que yo fui hasta el cielo y yo estuve en cohete y yo no vi por allá a Dios. Obviamente, pues el cielo de los cielos es mucho más grande que este universo, porque este universo es la prisión de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una batalla en el cielo, ¿sí? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes? Pues Luciel y los ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién vive aquí en la tierra? Esto está lleno y hay uno que es el que maneja aquí esto, que se llama el cacique, que se llama el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Ellos están esperando el juicio, que Jesús viniera a hacer el juicio. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 16. Juan, escuche muy bien, por favor, tenga paciencia, espérese, no se vaya, no, venga, siempre tenga el tintico cerquita para no tener que ir. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré.
O sea, a nosotros nos convenía que Jesús no se quedara acá porque no venía a reinar en el mundo, sino que Él iba al cielo y los que creyéramos enviarle el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer las palabras, no creer que Jesús es el verbo que se hizo carne, que derramó su vida, que nos entregó su vida y que luego cuando Él resucitó, Él subió al cielo para enviarnos el Espíritu Santo. Eso no lo ve nadie. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más. ¿Dónde está Jesús? Hizo la justicia. ¿Por qué? Porque se cumplió la primera función, o sea, el primer propósito de Dios es que él subiera a su reino. Entonces, como no lo vamos a ver más, quiere decir que Él resucitó y vaya a Jerusalén a ver si está la tumba de él o los huesos de Él. No, Dios le hizo justicia y está en el reino de los cielos. De justicia porque cuanto voy al Padre no me veréis más. Luego, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Jesús vino por acá ya juzgó que ese es el engañador, que este es el asesino. Ustedes también son como hijos de Él, hacen todo lo que a Él les gusta, ustedes no hacen a mí, no me aman a mí, entonces ustedes van a ser condenados con Él. ¿Por qué? No es que las personas cuando mueren se fueron para el infierno. La gente cuando muere no se va para el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno, voy a hablar más adelante acerca ya del juicio final, es otro tema. Estamos hablando de la condenación, ¿sí? Los que se condenan. ¿Por qué se condenan? Porque como este es un lugar en el que solamente están esperando el día del juicio. ¿Por qué? Aquí está diciendo, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que arrojándolos al infierno los ha guardado en prisiones de oscuridad, ¿sí? Esperando el juicio, otra vez Judas, vamos a repetirlo otra vez para que usted lo entienda ahora, y yo como lo entendí. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o sea, para arrojarlos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad, para ser reservados para el juicio. O sea, esto es una reserva. Ellos ya están aquí en la cárcel, como esperando en la reserva el día del gran juicio. Están solamente esperando ese el día del juicio final. O sea, cuando la gente los recogen los ladrones, hoy me preguntaban, hermano, que cómo luchaban los ángeles. Ningún policía puede hacerle justicia y condenar al que cometió el delito. Solamente lo coge, lo aprisiona y ni siquiera lo puede matar. Él no puede hacer justicia. Los ángeles no pueden hacer justicia contra el diablo. Solamente era luchar con toda su fuerza y sacarlo y echarlo fuera del reino de los cielos, que habían formado una rebelión, y meterlo a la prisión de oscuridad. ¿Usted no ha visto cómo meten los policías a los convictos, a los presuntos, porque todavía todavía no se les ha declarado, sino le leen los derechos y los meten al carro y los meten a la cárcel y los empujan allá al carro, luego les meten allá a la cárcel y ahí los dejan esperando que el juez venga y haga justicia y les declare ya lo que es? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un lugar reservado para cuando venga el Señor por segunda vez ya puede hacer juicio, ¿sí? Porque la primera venía a salvar a unos, a los que creyeran en Él, pero los que no crean en Él. Ahora sí vamos nuevamente para terminar, Juan capítulo 3, yo no sé si concluyo con esto. Lo importante es que usted pueda entender un poquitico más, estamos avanzando. Versículos 16, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, es decir, lo manifestó. Dio quiere decir lo manifestó. Él es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escuchen. La gente piensa que lo dio solamente en la cruz. Lo dio para que llegamos a ser hechos a la imagen de Él, para que lo conozcamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que estaba perdido, que no encontraba a Dios, ya encontrando a Dios, ya encontrando su amor, ya entendiendo el amor de Dios, ya puede venir a recibir la vida, sí, recibe el perdón de todo lo que ha hecho, obviamente. ¿Por qué? Porque usted le declara que ha sido un pecador y que todavía vive en este mundo y comete las debilidades de la carne. Pero una vez, dice 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, Él no envió a Jesús para hablarnos otra vez la ley. Usted es un ladrón, usted no puede tomar Santa Cena. Usted es un adúltero, usted no puede tomar Santa Cena. Usted no se puede bautizar porque está bebiendo. Él no vino a condenar. Él sí dijo, mire, no haga más eso. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir otra vez a acusarlo. No es que Él es el acusador de nuestros hermanos. Acusa delante de Dios día y de noche. Yo les digo no haga eso, porque usted no va a tener la conciencia todo el tiempo del diablo. Usted está haciendo esto. Y cuando va a ir a la iglesia no puede porque está todo desanimado. Es que ¿quién puede ser cristiano? Nadie podría ser cristiano. Es que la gente piensa que porque ya es cristiano nunca vuelve a cometer pecado. Yo no entiendo.
Nosotros tenemos la habilidad de la carne. La gente piensa que el pecado es solamente la conducta de robar, de adulterar y de fornicar, ¿sí? Pero dígale que si está diciendo mentiras, son mentirosos. Muchos de los que acusan a otros de adulterio, de fornicación, de robo, son mentirosos, desean el mal a los demás, hablan malas cosas, ¿sí? Juzgan, dicen, chismean, son falsos testigos de otros hermanos. ¿Y entonces eso qué? Eso no es nada. Todos confesamos al Señor, perdóname, por favor, yo no había estado hablando mal de fulano. Ay, ayúdame que tu sangre me transforma, yo quiero ser igual a ti, por favor, ayúdame a morir eso. Y yo eso a la cruz y yo tengo que seguir muriendo por esa naturaleza de la carne que me tiene, que el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero es el que no hago. Uy, qué lucha con esta carne, ¿cuándo me librará del cuerpo de carne, de muerte? Porque es que la carne siempre lo jala uno a hacer cosas de la carne, y el espíritu quiere que yo haga, y Dios quiere que yo viva para mi espíritu, pero la carne, no, yo necesito comer, necesito la ropa, necesito tal cosa. Y el Espíritu Santo, no, vaya que usted necesita la palabra, usted no necesita irse de paseo. Si de para la carne morirá. ¿Para qué se va a ir para cine? Vaya a estudiar la palabra. No, es que yo estoy que me veo una novela. Bueno, entonces va a hacer la novela y muera. Porque piensa que eso no es pecado para su. Está pecando contra su espíritu que no le quiere dar vida. Entonces dijo así: el que en él, escuche, para terminar, el que en él cree no es condenado. O sea, aquí no se va a quedar. No, aquí no se va a quedar, no va a quedar en el lugar de condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Quién dijo que no creía en la obra de Jesucristo? Ahí no está diciendo el que no cree en la sangre entonces será condenado. El que no cree en la obra redentora, el que no cree en su nombre, es decir, creer en su nombre, es que no cree que en Adán todos muerten, pero en Jesús están todos vivos. El que cree dice: yo estoy muerto en Adán, yo estoy muerto, no recibía la palabra, pero ahora voy a comenzar a recibir la palabra de Jesús. Entonces voy a enterrar todo ese pasado mío, y por medio de la obra de Cristo, que tengo ya el recibo de caja que Él pagó por mí, ahora me puedo bautizar. Y ya estando muerto, ahorita me uno a la muerte para participar de la resurrección y comenzar a vivir una vida en Jesús. Por eso es que los que son condenados que no creen en Jesús, estando en su nombre, no saben que bautizándose están en Él y estando en Él obedecen para tener vida, ¿sí? Es que estando en Él hay que obedecer. Es decir, expulsa demonios, sane los enfermos, se obedece. Creer en Él, estando en Él hay que obedecer. Expulsa los demonios. No, yo no sé qué me está diciendo, pastor. Entonces, porque no ha creído en su nombre, porque no ha creído que ese nombre es el nombre que se nos ha dado para que en Él tengamos salvación, en Él tengamos esperanza. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es Dios con nosotros. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ustedes estén en mi palabra y yo esté en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí? Entonces si lo corta, pues se seca. Entonces piensa que ninguna gente que estuvo en la iglesia dice: no, a mí yo tengo mi ministerio de por vida. ¿Por qué? Pues porque él dijo que yo soy pastor o yo soy cristiano. Vaya a ver si no lo corta, si no da fruto, a ver si no da fruto. Si no da fruto, es cortado y echado en el fuego, se seca y se muere. ¿Acaso no dijo el Señor? ¿Cómo descuida una salvación tan grande? Después de que usted se unió a Jesús por el bautismo, entonces usted, después de recibir la palabra, escuche, después de recibir la palabra de Jesús, de creer en Él, se bautiza estando en Él para vivir por la palabra de Él, ¿cierto? Para siempre declarar la sangre. Entonces, las personas que creemos en Él, cuando muere, pues muere como creyente, ¿sí? Muere un creyente. Y ese creyente se va para el paraíso, ¿sí? Pero el que muere y no creía nada, ¿qué se convierte? En un espíritu inmundo, en un espíritu que se perdió. ¿Por qué? Ahorita está condenado. Está aquí en la condenación, ¿sí? En el lugar donde está esperando el juicio. Entonces resulta que este amiguito se quedó aquí con su padre diablo, porque amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y todo el que hace lo malo no quiere venir a Jesús, sino que quiere vivir en este mundo. Le encanta este paraíso donde vivimos esta. Ay, Dios, gracias por este lugar tan lindo, hermoso que nos hiciste. Miren las flores y miren. Bueno, sí, para mí esto yo tengo el concepto de la belleza y la hermosura. ¿Cómo no va a decir que estas flores son hermosas, que este día está más bonito? Pero para mí, un día lluvioso es bonito, un día de sol es bonito, un día sin frío es bonito. Para mí todo es bonito según el concepto, como uno lo vea. Pero para mí, el Hades no es el lugar bueno. Génesis no dice que cuando hizo la expansión dijo: y esto fue bueno. No dice, en el segundo día cuando creó la expansión no dijo que era bueno. Todo el resto dijo que era bueno, pero el segundo día esta expansión no es buena. ¿Por qué? Porque sabe que este es el lugar donde está el diablo, donde están encerrados los que pecaron, que llegaron aquí y colonizaron el universo antes que nosotros fuéramos creados. Por eso engañaron al hombre
que Dios quería que fuera hecho a la imagen de Dios, que cuando se manifestara el Hijo a tomar su reino, los que fuimos hechos a su imagen, aunque está muerto, Él viene a darles vida. Es tan fácil, es que el Evangelio no es difícil. Estaba muerto porque desobedeció y quedó prisionero del diablo. Entonces el diablo le dice que no se acerque a la vida, que usted para qué, usted puede vivir solo, ¿sí? No morirás. Váyase de paseo que no morirás. Váyase un año que usted no va a morir. Pero lo separa y un día después no va a querer ni siquiera volver a la iglesia. Entonces, nos envió a Jesús para darnos su vida, pero si muere sin Él, entonces se quedó acá esperando el juicio del gran día. ¿Cuándo se va a ver eso? Mateo capítulo 25. Mateo 25, ese es el día que va a ser cuando venga por segunda vez. Mateo capítulo 25, escuche bien por favor, escuche, que no diga que no se le dijo. Mire la diferencia entre un creyente, entre un santo y uno que se condenó por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por no haber creído en su nombre, ¿sí? No por no haber creído en la obra redentora, es que todo el mundo cree que Jesucristo murió en la cruz. ¿Quién dice que no? Por no haber creído en su nombre. Dice, capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de gloria. Uy, Jesús viene por segunda vez. Maranata, el Señor viene. ¿Y a qué viene la segunda vez? ¿A morir en la cruz? No, está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de eso el juicio. Hebreos 9:27, ¿sí? Después de esto, y no hay purgatorio, no hay segundo chance. ¿Por qué? Y serán reunidas delante de Él todas las naciones para apartar los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, ¿sabe de qué se tratan los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Qué es lo que va a hacer Él cuando venga por segunda? ¿Qué va a hacer Él? Entonces apartará los unos de los otros. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la eternidad. Este reino, entonces usted muere, los que son creyentes para el paraíso, los que son creyentes antes que venga Cristo para el paraíso, y los creyentes de la segunda vez, entonces viene, este es un creyente, pero así, usted ve hoy en día un creyente y se ve solamente la carne, pero por dentro hay carne y hay espíritu y hay sangre, ¿sí? Hay otro que muere como creyente, hay otro que muere con el Espíritu Santo. Los creyentes están vivos, los que están en el paraíso solamente recibieron como creyentes, pero el creyente que está vivo espiritualmente es el que obedece. ¿Qué espera cuando Él muere? Él duerme, Él no muere. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, y aunque esté muerto, no morirá para siempre. Entonces cuando ellos mueren, van al paraíso. El paraíso es como un lugar entre el cielo y este universo, ¿sí? Donde paraíso. Ahora, estos entonces vienen para acá. Cuando mueren, estando acá, vienen al paraíso, no se van para el cielo, están en el paraíso. Él dijo, yo soy el camino. El camino es que después de que Jesús murió, fue al paraíso y luego volvió aquí al universo, ¿sí? 40 días, porque Él tiene que venir a gobernar 1000 años. Entonces con los santos en el milenio vendrá, pero habrá un rapto. Próximo evento de la iglesia, rapto de la iglesia. Eso lo vamos a hablar más adelante. Estamos hablando de los que se condenan, pero los que no creyeron, pues se quedan en el lugar de la condenación. Entonces usted a quién encuentra cuando va a echar demonios, al espíritu de personas que como no creyeron se quedaron acá. Y resulta que como no tienen carne, ahora se meten en el uno y se meten en el otro, y el Señor nos mandó a decir, oiga, eche fuera esos espíritus, ¿por qué vienen a invadir su carne? Dígame una cosa, yo le haría una pregunta. Si usted tuviera su casa y usted ve que se entra un ladrón y alguien le dice, oiga, mire, se metió un indigente a su casa, está hablando feo, y dice, sí, no hay problema, no. Pero mire que es el fulano y que es su tal, sí, no, déjalo ahí, no, eso no es demonio, es que es una enfermedad que yo tengo. Bueno, pues entonces déjalo ahí. Pero el demonio va a ser como un serrucho, cuando menos piensa va a matarlo, y aparte de eso siempre lo va a alejar de Dios, porque estos espíritus ensombrecidos son espíritus que no recibieron la palabra, que cuando entran a la persona, como ustedes le permiten o nosotros le permitimos entrar, entonces se eclipsa. A mí me gustaría hablar que hasta los cristianos también lo reciben, pero no alcanzo en esta clase. Solamente quiero hablar del futuro destino de los incrédulos, porque dice que será condenado por no haber creído en el nombre, o sea, por no haber entrado en Él. Si se hubiera bautizado y entra en Jesús, se bautiza en Él para estar en Él, vivir en Él, obviamente así como Cristo resucitó de los muertos, entonces también nos resucitará y también iremos al cielo. Ese es el destino final del creyente o del santo, pero los creyentes y todos iremos, antes que Él venga por segunda vez, estarán en el paraíso. Los que no creyeron
ya están condenados, no hay oportunidad. Las personas que murieron, así usted haga 5 misas y pague novenarios y crea usted que por sus pagos y por no sé qué van a sacarlos del infierno, van a sacarlos de la condenación para llevarlos, no, están en un lugar esperando, como dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso digo que los que están muertos, que no son creyentes, que la gente dice, no, es que los demonios de los espíritus de los que no creyeron están en el infierno. No, aquí dice que cuando Él venga por segunda vez a hacer el juicio, Él es el que hará eso. Yo no puedo decirle, váyase para el infierno, le espera el infierno. No, yo sé, si no cree, yo digo, ay, le espera el lugar caliente. ¿Sí? Pero lo malo es que quién sabe cuántas personas se irá a invadir ahora. Si una persona muere siendo incrédulo y le faltaban 40 años de vida, yo, ay, pobrecita la familia, pobrecita los demás, yo no lloro por la muerte, yo lloro porque ese espíritu va a comenzar a rondar al uno, al otro, al otro, y entra al uno y entra al otro, porque visitará la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por haberlo aborrecido, va a terminar diciendo el espíritu de mi mamá se me apareció, el espíritu de mi papá, de mi tío, de mi fulano, que no recibió la salvación, que se quedó en este mundo, no se fue para el infierno porque todavía está acá, hasta que cumpla su expectativa de vida que tenía para este tiempo, y hasta que luego sea lanzado al abismo y luego ya hay que esperar el infierno. Eso es otra clase. ¿Sí? Es que hay mucho para hablar de esto. Estamos hablando del espíritu que se condena. Esta mañana hablamos acerca del espíritu que llega a creer o no llega a creer en Cristo. Y luego ahorita el destino, estamos hablando de los que se condenan después de que mueren. Si no creyó, quedó acá, en el lugar de condenación. Por eso es que el Señor nos mandó a expulsarlos. Porque resulta que como ya no tienen carne, entran al espíritu de otro. Ya pasamos un poquito de tiempo, luego vamos a dar unas citas bíblicas, de pronto se las voy a apuntar para que ustedes vean la experiencia del Señor expulsando demonios que manifestaban la enfermedad de otros. Yo lo he hecho y les digo que si ustedes lo hacen van a ver una experiencia muy preciosa del poder de Dios. Cuando usted ve a una persona enferma y le dice a usted que está enferma, no, es que me duele tal cosa, le duele el brazo, entonces, pero usted no tiene ese dolor, ¿por qué dice? No, yo no he hecho nada, pero me duele. Bueno, echa fuera el demonio. No, es que es un dolor que tengo. Bueno, entonces consienta al demonio, déjelo ahí. Y verá que va a durar, que hace exámenes y hacen exámenes. Voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos una niña, no nació, pero murió en el vientre. La niña murió con una circular en el cuello y murió en unas condiciones que su piel y todo no eran bien. Entonces, cuando yo comencé a recibir el evangelio, cuando nació, uno dice, ay, pero es un angelito, no tenía pecado. Desde que nació en pecado. ¿Por qué? Porque no recibió la vida, no conoció a Jesús. La gente piensa que porque abortan niños, entonces esos niños se van porque son niños que no han cometido pecado. ¿Acaso el pecado no está desde Adán? Dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros nacimos en pecado, o sea, separados de Dios, alejados de Dios, sin palabra, sin vida y sin sangre de Jesucristo. ¿Qué son las mujeres que tanto abortan? Pues son fábricas de demonios, en verdad, perdónenme que les diga tan cruda y fríamente, pero eso es lo que pasa. Les cuento, por mi experiencia, mi esposa le comenzó a aparecer las marcas porque la niña murió con doble circular en el cuello y ella, como yo vi cuando salió del vientre, ella tenía el cuello como si hubiera sido ahorcada, como cuando ahorca a alguien, el cordón umbilical la estranguló. Pero las marcas que le aparecían a Juanita y toda la sensación de las manos, yo dije, entonces debe ser un espíritu. Cuando expulsé el espíritu, ella se les anotó y quitó esto de acá. Luego le apareció otra vez a Juliana, que también es lo mismo. Entonces, no tenga temor en decir que las personas que se mueren, sea tío, tía, hermano, papá, mamá, hermano, por mi experiencia que yo he visto, que he experimentado, yo he echado fuera espíritus de personas que ya han muerto y dice, ¿quién es usted? Yo soy la abuela, yo soy la mamá y yo no quiero decir, entonces, ay, ¿cómo así? No, váyase. Pero pasa eso. ¿Y quién es él? No, es que era mi novio, que era que estaba su novio. ¿Y cómo se llama? Ay, sí, a veces le pregunto, por eso el Señor decía, ¿cómo te llamas tú? Dijo, Legión me llamo. Yo a veces le pregunto a los espíritus, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo, ¿de qué murió? Es que me mató un carro, sí, me pegaron un tiro. ¿Y cómo? No, ¿cómo se llama usted? ¿Y usted por qué entonces? Es que yo quiero matarle, es que tengo envidia, es que no me gusta, es que... ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Cuando sale, la persona queda libre y ya no tiene el dolor. Crea, identifique quiénes son los espíritus, quiénes son los demonios, quiénes son de espíritu condenado, es espíritu impuro que no recibió la sangre ni la palabra pura de Dios. Dijo, yo a todos ustedes están lavados por la palabra. El que recibe la palabra recibe palabras de vida eterna. Los que no reciben la palabra porque no creen, entonces mueren en su pecado.
mueren en su propio pecado y no por el pecado de la conducta, entiéndame. La gente no se va al infierno por el pecado de la conducta, la gente se va en el pecado porque no recibió la palabra, porque no aceptó la sangre, entonces no tiene vida y no, si hubiera creído en él, se hubiera bautizado para estar en él, morir en él y vivir en él para siempre. Cuando uno se bautiza para estar como en la reserva, en una reserva, que es la iglesia. Por eso los que llegan a la iglesia, cuando yo los bautizo, yo les he dicho, yo bautizo a Juanita Arias en el nombre de Jesucristo para que muera con Jesucristo y la entierro completamente con Cristo, la uno a la muerte de Cristo, la uno para cuando salga del agua, diga, para que viva con Jesucristo para siempre, aleluya. Entonces la uno, la desato a este mundo, la desato de Adán y la uno a Cristo para que esté en él y para que estando en él obedezca creyéndole a él. Le obedezca, no que crea. Es que el que crea y no obedece es como peor que un incrédulo. Escuchan la voz de Jesús que dice, eche fuera demonio y no lo hace, entonces no está obedeciendo porque no cree el mandamiento. Piensa que el mandamiento es la ley. Miren los fariseos de fariseos. Acusan a los hermanos porque son ladrones o porque son avaros o porque son adúlteros, pero nunca les dice, ¿usted por qué no echa demonios? Pero si usted le pregunta a las personas, oiga, ¿usted por qué no echa demonios? ¿Por qué no enseña a echar demonios? No, pues porque no, yo no sé. Para él no es pecado no echar demonio. Para mí, si el Señor me dice, expulse demonios, para mí es un mandamiento. Y es mucho más grave desobedecer el mandamiento de no poner las manos sobre los enfermos. Yo, cuando va la gente a la iglesia, pastor, ore por mí, yo pongo las manos creyendo porque es que Él me mandó. El mandamiento es, vayan y pongan las manos sobre los enfermos, prediquen el evangelio. Predicar el evangelio para muchos no es pecado. Para mí, si no lo hace, sí es pecado, porque está dejando que la gente se vaya para el infierno. Si no le sana, si no ponen las manos, quiere decir que es un incrédulo. Si no echa fuera demonios, es que no es un creyente. Porque no está recibiendo la palabra como mandamiento. Por eso los que lo echan, demonios, sin el mandamiento, sino de su propia mano. Entonces dijo, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre echamos. No los conozco, yo esto nunca los mandé. Ustedes hicieron fue mal. A los que mandé no lo hicieron y a los que no mandé lo hicieron, lo querían hacer. Mucho cuidado. ¿Entendieron? Yo no sé si usted puede decirme si entendí. Si no entendí, por favor, hágame una nota por Facebook, por mensaje directo, por WhatsApp. Llámeme, pastor, yo tengo como una duda. Hay hermanos que me llaman, me dicen, ay, perdone que yo soy tan cansón. Yo no puedo decir que es cansón una persona que tiene hambre. Jesús dijo, porque tuve hambre. Mira, ahí te está diciendo, porque tuve hambre, ¿sí o no? 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste ver, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Señor, pero entonces ¿cuándo te vimos así? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te sustuvimos. Entonces él responderá, de cierto os digo que cuando no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán ellos al castigo eterno y otros y los justos a la vida eterna. Yo solamente quiero entrar a la vida eterna haciendo la obra de mi Señor, haciendo lo que si alguien tiene hambre, venga, es gratuito. Si usted quiere participar en la obra del Señor y quiere hacerlo por la gracia, ofrende, diezme, pero por la gracia, sí, para que el reino de los cielos pueda seguirse extendiendo. Es una cosa diferente. La gente no va al cielo por ofrendar ni por diezmar, es porque está apoyando la obra de Jesucristo. Hay que mandarlo a enviar. Mira el pastor que viene de Corea, los miembros de la iglesia pagan con sus diezmos y su ofrenda la venida hasta acá porque nosotros no alcanzábamos. Yo siempre estoy orando por ellos, Señor, gracias, porque estos santos miembros, que aunque no puedan venir ellos, están con su ofrenda y con su diezmo bien, mandando a su pastor para que venga y nos enseñe, nos ayude, para que me forme a mí como pastor. Yo le doy tantas gracias al pastor Chun, que ha venido de tan lejos, ¿sí? Porque ni siquiera los que estuvieron aquí cerca me quisieron ayudar. Antes todo lo contrario, siempre muchos quieren estorbarme y cortar el camino del reino de los cielos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nosotros hemos tenido personas que tienen el corazón para que si usted no puede ir, envíe a otros y ayúdelo para que otra persona conozca. Usted si no conoce, envíelo. Y si usted dice, no, usted a mí me dicen, hermano, ¿usted le gustaría ir a predicar? Claro, es que eso me enviaron. Si tiene hambre y sed, venga. Y si está desnudo, venga, que lo vamos a que se cubra de Jesucristo. Y si está enfermo, pues vamos y le expulsamos los demonios. Y si no ponemos la mano sobre los enfermos. Porque haciéndolo a uno, estamos haciéndolo a uno que es la imagen de Jesús. Es que descuidamos al que es imagen de Jesús, porque como es pecador, fuchi. No, es que él es una prostituta. No, es que él es un ladrón. ¿Cómo? Pues precisamente es que el Señor vino fue a juzgar y a matar a los que fueron. Bueno, hermanos, vamos a terminar por hoy. Mañana a las 6 de la mañana los espero en una pequeña reflexión de mi vida y que espero que a ustedes también les sirva. Lo que estoy aprendiendo es hacer cómo reflexionar en su vida cotidiana. Entonces vamos a orar todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de nuestro Señor para todos.